Buenos días o tardes, maestra. Nosotros somos el equipo 3 de la secuencia 1 y M13 y le vamos a presentar el siguiente tema que es revisión de la literatura y fundamentación teórica. Nuestro equipo está conformado por Reyes González Luis Mario, que soy yo, Jiménez Ramiro Joshua, Toribio Santiago José Eduardo, Bermúdez Olaiz Alan Iván, Cortés Bravo Luis Enrique y Pineda de Santiago Daniel. Como primer tema les vamos a hablar sobre qué es la revisión de la literatura y sus antecedentes. Como menciona, es el proceso por el cual fundamentalmente identifica y elige analizar críticas en forma de análisis de datos que existen actualmente, como temas de investigación o descubrimientos o algún tema en particular. Y una de estas son eh, buscar el propósito del por qué se hacen esos tipos de investigaciones, que es para poder ampliar el conocimiento, poder evitar fallas en la planeación, utilizar diseños adecuados y seleccionar y modificar instrumentos. Otra de ellas es las funciones de la revisión de la literatura, que como dice el nombre, nos ayudan a poder tener un concepto, una orientación y más que nada una fuente de ideas para poder realizar esta investigación. De igualmente, la clasificación de las fuentes está basada en hechos, estadísticos, descubrimientos, como métodos de investigación, procedimientos, opiniones, noticias o puntos de vista. La siguiente. Otras de ellas son las fuentes primarias y secundarias, las cuales las primarias nos enseñan un escritos personales basados en experiencias y las secundarias nos describen estudios realizados por personas que anteriormente buscaron realizar este tipo de descubrimientos o investigaciones. Al organizar este tipo de revisiones, nos damos cuenta que a partir de un consejo conceptual, nos trabajamos a partir de un complejo en realizar la literatura, evitar resúmenes o citas ya antes escritas. Eh, Igualmente, al terminar la revisión de es un resumen crítico sobre todas las investigación que llegamos a realizar en el tiempo descubierto. Eh, Como antecedentes, exponen como la investigación y la planeación de desarrollo que se deben llevar, reformar los argumentos y estudios por la importancia en el cual se realizan estos estudios. También indicar lo que se le conoce y es el problema a realizar. Señalar como la investigación distributiva del conocimiento ya existente. Yo les voy a hablar cómo realizar la revisión de la literatura. Eh, para empezar, debe de llevar una organización, la cual debe incluir tres principales puntos a destacar, la cual es la esquematización, la revisión de los temas principales y la revisión de las notas. Primeramente se debe de realizar una esquematización en la cual se debe de desarrollar una estructura la cual debe de ir acorde a la manera que queremos transmitir la recopilación de la información. Lo segundo es identificar los temas, dándoles un orden de importancia de acuerdo a la manera que queramos expresar toda la recopilación de la información que hicimos previamente con el esquema. Y ya el tercer punto sería la revisión de las notas. Este es revisar las notas que estén de acuerdo a la estructura del esquema que realizamos previamente. Eh, ¿Qué es lo que debe de contener la revisión de la literatura? Primeramente debe de contener un fundamento lógico, el cual sea acorde al caso de estudio que se esté realizando la investigación. Lo segundo es
establecer el arte de la investigación, la cual se debe de agrupar y resumir la información de, de informes que hayan tenido resultados similares al de nuestro el objetivo de investigación. Después es parafrasear y resumir con nuestro propio lenguaje para de esta manera poder transmitir el mensaje de acuerdo al lenguaje que queremos hablar en la investigación. Este ya es propio de cada tipo de investigación y al público que se le quiera llegar con la investigación. Otra cosa es que debe de ser objetiva, se debe de llegar al punto de manera clara, sin abundar mucho en cosas que estén fuera como tal del tema. Y por último, se debe de realizar al final un resumen en el cual se identifica el problema que se estudia y qué tan adecuado es hablar del tema, al igual que hablar de algunas lagunas que puedan haber en el tema de investigación. Eh, el estilo de la revisión que debe de llevar es de acuerdo al lenguaje con el que queramos expresar. Entonces se debe de adaptar un lenguaje tentativo o provisional para evitar la revisión, ya que ninguna hipótesis se puede como tal refutar con pruebas empíricas. Este, una vez hablado de esto, puedo hablar un poco del marco teórico. Ajá. El marco teórico, también conocido como referente conceptual, es una parte fundamental en la investigación, ya que nos ayuda a conceptualizar el tema del cual se está hablando y tener una visión más clara y amplia de la propia investigación. Este, esta parte de la investigación, como ya lo mencioné, es muy importante y se debe de contener lo siguiente que para que la revisión sea la adecuada. Debe de proveer información clara, ya que se debe de proporcionar en la investigación lo necesario para interpretar eh, el caso de estudio. Lo siguiente es que tenga un sentido y un valor que se pueda realizar en este proyecto que se esté realizando y también debe de aportar conocimiento. El marco teórico amplía, orienta e integra. Amplía la descripción y análisis de problemas del estudio planteado y orienta hacia la organización a la que va dirigida la investigación para de esta manera descubrir las relaciones de un problema y poder simplificarlo de manera que quede más claro el objetivo de la investigación e integra con la teoría de la investigación. Eh, el objetivo de la investigación es hacia el proyecto de la comunicación, ya que se busca ahondar un poco más en lo que se está hablando y con el marco teórico se puede tener una referencia más clara y concisa de lo que estamos hablando. La importancia de la teoría es la construcción del objeto de estudio, ya que proporciona referencias técnicas y, y constituye el objeto de estudio que ya sea real o significativo. Y la orientación metodológica también es muy importante, ya que define el acercamiento del objeto de estudio al cual se está refiriendo esta investigación. Luego, la interpretación de la información también es muy importante, ya que define drásticamente el análisis, ya que establece los límites significativos en los datos y la identificación en la lectura. Eh, Luego, la importancia de las teorías sería básicamente la explicación y la predicción, ya que nos ayuda a sintetizar un poco más la información de la cual se está hablando del tema principal de la investigación. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo realizar un buen marco teórico. Como lo comentó mi compañero, es un paso muy importante en la realización de nuestra investigación, porque no solamente podemos investigar de una sola fuente,
para decretar o decir lo que es, sino debemos de llegar más al tema, investigar un poco más al fondo, tener varios conocimientos de ya sea de revistas, libros, páginas de internet o alguna fuente que sea verídica o confiable para poder realizar un análisis y nosotros de ahí decretar una hipótesis. Para esto son cuatro pasos fundamentales de los cuales yo les voy a hablar. El paso uno que sería la identificación de los elementos teóricos para fundamentar el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos hacer una fundamentación, o sea, buscar las bases de nuestra investigación en, como lo había comentado, en páginas de internet o en alguna fuente confiable para nosotros tener una información que sea concreta, verídica y comprobable. El segundo es, ya que tengamos esas informaciones, nosotros necesitamos seleccionar lo que nos interesa o lo más fundamental de nuestro tema. Para esto necesitamos hacer un análisis más crítico de los puntos que tenemos sobre lo que tenemos y cómo lo vamos a implementar para que nosotros lo podamos explicar de una manera que sea convincente y creíble a todos, al público que queremos llegar. El paso 3 sería identificar las relaciones entre variables y enunciar hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Una vez tenida la información, nosotros vamos a crear nuestra hipótesis para, para finalmente después seleccionar las variables principales y este, así tener nosotros los fundamentos para poder explicarlo. El paso 4 sería esquematizar las relaciones entre variables y basándonos en la información obtenida, nosotros tenemos que generar una esquematización de qué va primero, qué va después, para que nuestra información sea coherente y tenga tangibilidad. Y el paso 5 sería ya realizar el marco teórico con todos los pasos anteriores, organizar el material para crear el marco teórico y para poder empezar una descripción general del problema y los elementos teóricos relevantes. Y bueno, a partir de aquí empezamos con el punto número 6. ¿Se me escucha? ¿Pueden confirmar por ahí? Sí, sí, escúchame. Sí, amigo. Sí. A partir de aquí empezamos con el punto número 6, que es hipótesis, variables, categorías de análisis y definición de conceptos operativos. ¿Puedes avanzar, Dani? Definición de hipótesis. ¿Qué es hipótesis? La hipótesis es una suposición que busca ser confirmada usando los resultados obtenidos de una muestra de un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación debe demostrar una relación entre dos o más variables y explicar cómo se comprobarán estas mismas. Es decir, si en nuestro proyecto de investigación no tenemos esta comprobación de las variables, no serviría de nada el proyecto de investigación para confirmar nuestra hipótesis. Pues, también la hipótesis es aquella explicación anticipada que le permita a la persona acercarse a la realidad. Son soluciones o respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Quiero hacer énfasis en preguntas de investigación porque mucha gente confunde las preguntas de investigación con la hipótesis. Es importante no confundir esto. La pregunta es la duda que tenemos del tema, es la duda que tenemos del acerca de qué es lo que creemos y necesita. Y bueno, la importancia de la hipótesis en una investigación. Número 1. Sirve como enlace entre la teoría y las situaciones del mundo real. Número 2. Proporciona un mecanismo eficaz para ampliar los conocimientos.
Y número 3, ofrece dirección global de investigación. Y por último, nos ofrece una solución o explicación al problema de investigación. A continuación yo les hablaré de los tipos de hipótesis que existen. Entre ellas está las hipótesis teóricas, que son basadas en conceptos o construcciones conceptuales. Un ejemplo de esto es el aprendizaje cooperativo mejora la comprensión de los estudiantes debido a la interacción social y el intercambio de ideas. Otro ejemplo, ¿me puedes pasar, amigo? Otro tipo de ejemplos son las hipótesis empíricas, que son caracterizadas por los resultados cuantificables. Un ejemplo de esto es consumir 500 mililitros de naranja diariamente durante un mes aumenta significativamente los niveles de vitamina C en la sangre de adultos saludables. Otro ejemplo son las hipótesis descriptivas, que son las que predicen la ocurrencia de eventos futuros sin establecer casualidad. Un ejemplo de esto es que el 60% de los estudiantes de secundaria en una escuela prefieren estudiar en grupo en lugar de hacerlo individualmente. También existen las hipótesis explicativas, que son las que buscan explicar por qué ocurren los eventos. Un ejemplo son que las plantas que crecen en suelos ricos en nitrógeno tienen un crecimiento más rápido debido a la mayor disponibilidad de nutrientes esenciales para la fotosíntesis. También existen las hipótesis sencillas, que son relaciones entre una variable independiente y una dependiente. Un ejemplo de esto son que las plantas crecen más rápido cuando reciben luz solar directamente durante al menos 6 horas al día. Y otro ejemplo son las hipótesis complejas, que son relaciones multivariables. Ejemplo de esto es la combinación de factores socioeconómicos y culturales que determinan las actitudes hacia la inmigración en una comunidad determinada. También les explicaré los criterios de aceptabilidad de las hipótesis, que son estándares o condiciones que las hipótesis deben cumplir para que puedan considerarse válidas, ya que en un contexto de la investigación científica deben de ser verificables o aceptadas. Estos conceptos son relaciones entre dos o más variables, posibilidad de someter a prueba las relaciones, poder predecir y explicar, justificar la lógica y fundamentar teoría, claridad y especificidad, y formulación afirmativa de las hipótesis. Bueno, por último, vamos a explicar las variables. ¿Qué es una variable? Una variable son características que pueden variar entre individuos o conjuntos. Un ejemplo común de variables son la talla, el peso y el diagnóstico médico. Estas variables se dividen en dos grupos que son las cualitativas y las cuantitativas. Una mejor definición de variables es algo que siempre va a cambiar, que no hay nada fijo y siempre va a estar en constante cambio. La clasificación de variables cualitativas se refiere a propiedades que no pueden medirse en términos numéricos como el sexo, la ocupación, la religión, y las cuantitativas, la siguiente. Las cuantitativas son medidas numéricas y se subyen en continuas y discretas. Las variables continuas pueden tomar en cualquier valor dentro de un intervalo, como el peso, mientras que las variables discretas solo pueden tomar variables enteros o números finitos de valores, como el número de hijos, ¿no? En la investigación también existen diferentes tipos de variables, como las discontinuas. ¿Qué significan estas? No, las que siguen, las dependientes. Las dependientes, cambios que producen por el variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Es que las variables dependientes dependen de algo, o sea, lo que estás esperando a tu resultado. Son los resultados que esperamos observar, por ejemplo, en un estudio de cáncer o de cualquier enfermedad crónica, esperamos el resultado que es la enfermedad o algo ya esperado. Las independientes, las que siguen. Las independientes son las causas que se suponen que influyen en los resultados. Por ejemplo, el tabaquismo sería una variable independiente en el estudio del cáncer. Las intervenientes, las intervenientes son factores que pueden influir en el resultado del estudio. Por ejemplo, en un estudio sobre el rendimiento académico, el autoconcepto y la motivación del estudiante pueden ser variables intervenientes. No, las que sí.
¿Qué es una investigación cualitativa? Enfoque metodológico que se utiliza para explorar y comprender fenómenos complejos, comportamientos humanos y experiencias sociales desde la perspectiva holística y subjetiva. La investigación cualitativa. Diferencias con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no siempre parte de la hipótesis específica ni categorías preestablecidas. Se enfoca en revelar los significados que tienen los fenómenos en la mente de las personas utilizando categorías en lugar de variables. Estas categorías son dos, que son las deductivas, que son las establecidas con base en la teoría y conocimientos previos, y las inductivas, que son las que emergen de los datos recolectados. Esto sería todo por nuestra parte, mi equipo y yo. Esa es la actividad que nosotros presentamos como equipo, que ya fue enviada a nuestro grupo para que la resolvieran. Y bueno, eso sería todo, mi.